Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche. Sean todos bienvenidos a un estudio más de la escuela sabática que corresponde a la lección del capítulo 9 del libro de Oseas. Una lección muy interesante que hoy estaremos estudiando durante la semana para el repaso de la lección que corresponde de este sábado, el capítulo 9 del libro de Oseas. Mi hermano Nectalí, para mí es un gusto que mi hermano Nectalí nos acompañe en esta hora, ya que el conocimiento que él tiene a través, obrando el Espíritu Santo a través de él, pues hoy nos va a ser de bendición para muchos, para mi persona, como para mi hermano Adiel y para las personas que nos van a estar viendo o nos van a escuchar en la reproducción del video. Sé que va a ser de bendición, hermano Nectalí. Sea bienvenido en esta hora al estudio de la escuela sabática. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Amén. Dios le bendiga a todos también los que están viendo el video. Es un Ujú. gusto el poder estar, hermano Daniel, conectado, ¿verdad? En esta noche con el propósito de estudiar el capítulo que corresponde a esta semana. Y es un gusto, Amén. hermano Daniel, poder compartir con usted, ya que Amén. lo he podido ver ahí en varias transmisiones, lo que son el estudio de las escuelas, ya que es la primera vez que Ujú. estoy en Amén. una transmisión en donde se va a estudiar, Ujú. ¿verdad? Un capítulo y pues un gozo Sí. para mí, un placer, la verdad, estar compartiendo con Amén. usted y poder también Amén. desarrollar, ¿verdad? Este capítulo que, como todos los capítulos que pues se han estudiado, nos trae un mensaje a nosotros, no solamente para el pueblo de Ujú. Israel, sino también para nosotros. Si está plasmado en esta palabra, si está plasmado en la Biblia, es porque tiene también un mensaje para nosotros. Y es importante Amén. nosotros descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Ujú. Amén. ¿Comenzamos? Amén. Amén. Sí, comencemos. Vamos a leer los primeros versículos. Mi hermano Nectalí le va a lectura los primeros textos bíblicos del libro de Oseas del capítulo 9, ¿verdad? Que corresponde a la lección de esta semana. Amén. Oseas capítulo 9, vamos a leer 5 versículos para ir, ¿verdad?, avanzando en lo que es el capítulo. Ujú. Y no me van a ver ponerme de pie, por cuanto si me pongo de pie, pues me escondo de la cámara, ¿verdad? Pero lo leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, Amén. no te alegres, oh Israel, hasta Ujú. saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto. No quedarán en Ujú. la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmutados. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de las fiestas de Jehová? Amén. Amén. Podemos ver el resultado, ¿verdad?, de todo el pecado. Lo que Amén. sembraron, ahora es tiempo de cosechar, ¿verdad, hermano Daniel? Amén. Sí, vemos cómo mi hermano Nectalí, ¿verdad? Ya leyó los primeros 5 versículos, cómo Dios comienza ahora a tratar al pueblo, ¿no? A tratarles de ver las decisiones que ellos estaban tomando o que habían tomado. Ahora iba a venir un fruto de parte de ellas. La primera mitad de este capítulo, que es lo que ha leído mi hermano Nectalí, representa una amonestación contra cualquier sentimiento falso de prosperidad que había venido a este pueblo, porque como vamos a saber a través de la escuela, ¿no? Vamos a ver que este pueblo no solamente se había ido a la idolatría, sino que también habían confundido en cuanto a la conexión con Dios y su pueblo. Ellos creían de que estar prosperados, como la historia lo relata, ¿no? De este pueblo, creían que esa era la definición de una persona, estar conectada con Dios, cuánto Dios lo Amén. prospera, cuánto Dios lo supera. Más sin embargo, cuando la vemos en la Biblia o en la historia, sí es importante y a Dios le agrada ver a sus hijos superarse en la vida,
pero lo Sí, que a sí, Dios no le claro. gusta es cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar y las bendiciones ocupan el lugar que no deben ocupar en nuestra vida. Porque el versículo 1 dice, no te alegres Israel hasta el altar de gozo como otros pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste, perdón, el salario de ramera en todas las eras de trigo. Es maravilloso, ¿no? Ver cómo Dios ahora, como decía mi hermano Italy, cómo Dios hoy comienza a mostrarle los frutos de las malas decisiones de este pueblo por haberse apartado de Dios en su momento. Mi hermano Italy, si Amén. quiere aportar algo más. Sí, pues en los capítulos, ¿verdad? Que hemos pasado, que hemos estudiado, hemos podido ver pues la misericordia de Dios, el amor de Dios para este Ujú. pueblo, cómo les muestra, ¿verdad? Cuál era la verdadera intención de Dios. Pero ya en estos Amén. últimos capítulos ya podemos ver de que Dios ya les está mostrando a ellos cuál va a ser el castigo a causa Ujú. del pecado que ellos venían haciendo. Recordemos que no Amén. era simple y sencillamente que habían caído, ¿verdad? De la gracia de Amén. Dios o de la gloria de Dios, sino que Ujú. era pecado tras pecado, algo constante que venía el pueblo de Israel. Y por cuanto Dios les había venido perdonando, les había venido hablando a través de los profetas, era tantas las veces que Dios los había llamado que ellos creían que ya nunca iba a venir el castigo, que ya nunca iba a pasar. Pero a Amén. través de Oseas, ¿verdad? Encontramos que Dios les hace un llamado y les dice, pues ya no se tienen que alegrar y gozarse como los demás pueblos, porque a Amén. ustedes les vendrá, dice, un trago amargo, un castigo, ¿verdad? Que dice que ya ni el lagar, dice, ni la era los mantendrá. Cuando habla del lagar, ¿verdad? Está hablando de los viñedos. Para Amén. Israel, uno de los Ujú. cultivos más importantes era lo que es el trigo y la uva. Y la uva. Y el lagar, pues, representa la uva y lo que es la era representa el trigo, en donde ellos, pues, Ujú. habían puesto su confianza. Y como mi hermano Daniel ya recalcó, no es que Dios no está de acuerdo con la prosperidad, al contrario, Dios le prometió al pueblo de Israel que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y Prometido. miel. Pero también Amén. les dijo, no se vayan a olvidar de mí, no se vayan a ir en pos de otros dioses, porque entonces esto es lo que les va a pasar. Yo los voy a, le dijo, les voy a esparcir por todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando en esta primera parte de este capítulo. Amén. Sí, también es bien importante ver cómo Dios les dice en el versículo 5, ¿verdad? Dice, ¿qué haréis el día de la solemnidad y el día de las fiestas del Señor? Recordemos que cuando este pueblo era llevado cautivo a otros países, a otras naciones, por ende las fiestas solemnes o las fiestas de luna nueva que se le llamaba como Colosenses capítulo 2 las habla las fiestas de lunas nuevas, lo llaman colosenses, ¿no? Sí se está refiriendo a las fiestas que realizaban los judíos acorde, ¿verdad? Eh, Hacia una similitud de Jesús. No sé si me explico, ¿no? Porque está, por ejemplo, la fiesta que Jeroboam falsificó en el monte, ¿verdad? En aquellos montes altos, creyéndole, haciéndole creer al pueblo de que esa era una fiesta de parte de Dios, cuando no, Amén. la realidad de las cosas no eran así. Por eso en el Era una versículo 5 tradición nada más. ajá, en el versículo 5 él les está diciendo que haréis, ¿qué haréis del día de la solemnidad y el día de las fiestas del Señor? O sea, no dice fiesta, dice fiestas del Señor. Fiestas, amén. El lenguaje que utiliza es que abarca toda la fiesta. Entonces, como el pueblo iba a ser, ahora ya se le está diciendo al pueblo de que por más que vengan falsos maestros a quererles decir de que no va a haber destrucción, de que no va a haber una consecuencia, ya, eh, ya está tirada la sentencia para ellos, ya no hay marcha atrás, ya Dios les dio la oportunidad de recomponerse en su vida espiritual con Él, en la obediencia a su ley, pero ellos no quisieron hacer caso. Ahora corresponde no recoger, como dijo al principio, mi hermano Nectalí, los frutos de nuestras malas decisiones. Hoy, Amén. mi hermano Nectalí toca un punto muy importante. Es muy bonito leer las historias e imaginarlo
cómo fueron los sucesos, cómo estos reyes, por ejemplo, Salmanasar, cómo invadió a Samaria, cómo lo atacó. Y es extraordinario imaginarnos y leer la Biblia, leer la historia, leer los reyes, las crónicas, pero ahora lo más difícil es traerla a nuestra realidad. La Amén. pregunta Sí. existe, ahora en nuestra realidad, nos pudiera estar pasando quizás como el pueblo de Israel, no tal vez con un cautiverio literal, pero sí tal vez en un cautiverio espiritual en cuanto a la desconexión con Dios, cuánto nos alejamos de Él todos los días o cuánto verdaderamente le dedicamos tiempo a Él para ver pues que también vamos caminando delante de Él. Es bueno reflexionar y entender de que Dios hoy, a través de la intercesión de Jesús, estamos viviendo en ese tiempo que vivió el pueblo con Oseas y Gomer, que les hizo ver su pecado. Hoy las lecciones que estudiamos nos hacen ver nuestra condición, nuestras malas decisiones, y arresta en nosotros si meditamos y si reflexionamos hasta qué punto pues estamos conectados con Dios. Amén. Sí, a mí ¿Mm? me llama la atención, hermano Daniel, que el pueblo de Israel, ¿verdad? Ujú. Eh, aunque, aunque se había apartado espiritualmente de Dios, ellos seguían celebrando las fiestas solemnes de Dios. Usted ya lo estaba recalcando de cómo, ¿verdad? El primer rey que hubo, que fue Salmanasar. Jeroboam, ¿verdad? Cuando se Oh, sí. dividió el pueblo de Israel en dos naciones, lo que es Israel del norte e Ujú, Israel del sur, cómo pues tomó las fiestas solemnes de Jehová pues y las copió, ¿verdad? Y las hizo pues a su manera para los dioses paganos. Pero este pueblo hasta ahorita ujú, seguía creyendo que estaba alabando a Dios, seguía creyendo que en la celebración de estas fiestas solemnes estaba pues dándole la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? amén. Y me llama mucho la atención, ¿sabe? Porque si nosotros Ujú, vemos en la actualidad, veamos nuestro alrededor en la actualidad, ¿cuántas personas no hablan, por ejemplo, de lo que es la Navidad, digamos? Que dicen es el ujú, nacimiento de Jesús, es una celebración importante para el cristianismo. Nosotros pues no celebramos Navidad, pero si vemos en el mundo, ¿y qué es lo que la gente, o en qué es lo que reflexiona la gente en la Navidad? En realidad lo que la gente reflexiona, ¿verdad? Es en comprar regalos, en hacer fiestas, en um, incluso emborracharse. Si vemos nosotros la Semana Santa, que llaman Semana ujú. Santa, lo que la gente piensa es ir a la playa, lo que la gente piensa es en emborracharse, en comer, en esto y lo otro, pero en realidad, en realidad lo toman como una Semana Santa, y no es que digo que sea una Semana Santa, sino que para ellos es una celebración, ¿verdad? Solemne, una celebración eh, que es para buscar de Dios, ¿no? Para el pueblo de Israel de la Ujú, misma manera, el pueblo de Israel tenía estas fiestas, las cuales eran, fueron instituidas de tiempo de Moisés y eran para recordar lo que Dios había hecho con este pueblo y también, ¿verdad? Porque todas estas fiestas solemnes era un anuncio, pues, a la venida del Mesías, a lo que es amén. la trayectoria del Mesías. Ujú, Pero el pueblo de Israel ya no las celebraba con el mismo propósito, sino que para ellos solamente era una fiesta en donde había que ir a alegrarse, en donde había que ir a gozarse, ir a emborracharse, porque uno de los problemas grandes, ¿verdad?, de Efraín era que eran borrachos. ujú, Entonces, por eso es que Dios, ¿verdad?, no recibía o no veía con agrado estas fiestas solemnes. Y por eso les amén. pregunta, cuando ustedes estén allá cautivos en Egipto, en Asiria, ¿van a poder celebrar estas fiestas? Obviamente iba a ser imposible. Amén. Hay que meditar nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a la iglesia, a la casa de Dios, si en realidad estamos haciéndolo de la manera correcta o lo estamos haciendo pues de una manera de tradición. Y esto no lo digo porque sea así quizás o porque yo lo vea así, sino que es algo que tenemos que meditar, ¿verdad? No tenemos que caer en estas mismas cuestiones o errores que cayó el pueblo de Israel, sino que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con el deseo de buscar de Dios, de alabar a Dios,
de llenarnos de la presencia de Dios y de escuchar también la palabra de Dios. Amén. Sí, muy importante el discernimiento que mi hermano Nectalí le ha dado, ¿no? También a estos primeros versículos. Para cerrar la primera parte, quisiera leer Jeremías 44:17, porque es un problema, ¿no? Que se viene trayendo desde tiempos de Jeroboam hasta estos tiempos, tiempos de Jeremías, tiempos de Ezequiel. La idolatría ha sido un problema, o fue un problema para el pueblo de Dios, y lo sigue siendo hasta el día de ahora. Pero Amén. Jeremías 44:17 dice: antes ciertamente haremos conforme a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y tuvimos alegres y no vimos mal alguno. Esto fue en tiempos de Jeremías, ¿no? Que el Amén. pueblo creía así. En tiempos de Osea, exactamente el pueblo creía lo mismo. Porque pues, como dijimos al principio, ¿no? A veces creemos que la definición de profesar una fe y de estar próspero, creemos que estamos bien delante de Dios, cuando eso no tiene que definir nuestra conexión con Dios. Cerramos la Amén. primera parte, ¿no? ¿Verdad? De la escuela. Continuamos con los otros versículos, hermano Nictalí. Amén. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Amén. Amén. Dice, Ujú. porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseado de su plata, y el espino Mm, crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a ujú. vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepciones, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos, también cuando de ellos me aparte. Amén. Amén. Eh, Vemos cómo en estos versículos, ¿verdad? Del versículo 6 al 12, cómo Osea el profeta les está describiendo el exilio, ¿verdad? De Israel a una tierra que van a ir en cautiverio. Ahora, Amén. ¿por qué Osea comienza en el versículo 6 diciéndole, se fueron a causa de la destrucción de Egipto? Vemos cómo Dios le menciona a Egipto, ¿verdad? A través de Osea al pueblo, en un sentido figurado, porque le dice, eh, los juntaré, Memphis los entregará, la ortiga heredará sus tesoros de plata y el espino crecerá en sus viviendas. Amén. O sea, lo que Osea les está diciendo es una ruina muy terrible. Estaban prosperados, estaban muy, muy prosperados. Ahora, algo muy importante que me llama la atención de esta segunda parte de estos versículos es por qué Dios les está, ya en el versículo 10 les dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, vi vuestros padres. Ellos entraron a Baal peor, eh, se apartaron para su vergüenza y se volvieron abominables como aquellos que amaron. Lo que quiero recalcar de este punto, de estos versículos, es cómo Dios eh, castiga naciones, no individuos, porque aquí no está hablando de individuos, está hablando en sí de la nación, porque los reyes estaban gobernando la nación.
Ahora, Dios castiga naciones también, no solamente individuos. Por eso Dios les está diciendo de que así como uvas en el desierto encontró a Israel. Ahora, dentro del pueblo, pudiéramos decir, ¿por qué Dios castiga naciones y no está castigando individuos? Porque no todos estaban inclinados a la idolatría y a la corrupción. Siempre hay un remanente fiel, siempre hay una minoría que a pesar de todo están ahí queriéndole ser fiel a Dios. Y Amén. Oseas era uno de esa minoría de los que estaban ahí. O sea, era parte de esa minoría que llegó a profetizarle a este pueblo, pero había parte de ese remanente. Y si recordamos bien en el cautiverio de Nabucodonosor, de Israel, perdón, a través de Nabucodonosor llevados a Babilonia, no todos estaban mal. Había también un remanente. Ahora, pudiera ser, pudiera ser de que eh, según la historia, todos estaban mal, pero no todos estaban mal. Había un pequeño remanente de que pues estaba siendo fiel a Dios en sus caminos y de alguna manera no, Dios seguía amándolos porque pues más adelante vamos a ver la razón por la cual eh, doy este comentario con respecto a ello de que Dios castiga naciones y en este caso no está castigando en sí individuos, sino que está castigando naciones. Amén. Ujú, Pero como usted, ¿verdad? Estaba recalcando, ¿verdad? Habían personas que sí hacían lo posible de hacer la voluntad de Dios. Encontramos, ujú, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, ujú. Sadrach, Mesach, Amén. Abednego. Pero para estas personas también había un trato diferente, ¿no? Porque Dios también cuidaba Ujú. de ellos, cuidaba de una manera especial, Amén. porque Daniel, aunque fue cautivo, pues, pero a él también se le ofreció, pues, comida del rey, se le mantuvo en el palacio, se le dieron cargos importantes, porque Dios Ujú. estaba con él, ¿verdad? Dios cuida de sus Amén. hijos, Dios cuida de los que hacen la voluntad de él, no importa lo que venga, Dios siempre cuida, amén, de sus hijos. A mí me llama la atención, hermano Daniel, dice, como uvas en el desierto, hallé Israel Ujú, como fruta temprana de la higuera. ujú, ¿Cómo será como uvas en el desierto? Yo estaba meditando y recordaba aquellos tiempos, ¿verdad? En El Salvador. Muchas veces andábamos con hambre en el monte, ya sea pues, con las vacas o trabajando, y nos encontramos un árbol de mango, por ejemplo, y tenía un mango pues sabroso, un mango grande, y cuando lo mirábamos pues era una alegría, ¿verdad? Un gozo el poder disfrutar de esa ujú. fruta, algo especial en un lugar pues donde no había, digamos, una tienda o un plato de comida. Así lo hace ver Dios, una uva en el desierto. Dice la Amén. fruta temprana de la higuera. La higuera sabemos que tiene dos cosechas al año y que la Ujú, cosecha primera es donde los frutos son más grandes. Y en la cosecha ujú, segunda, pues los frutos son más pequeños. Por lo tanto, la, el fruto más importante, si nosotros recordamos un capítulo del libro de Jeremías, ¿verdad? Donde pone dos canastas de higos, el fruto más importante es el fruto, el primer fruto de la higuera. Y Dios los compara a ellos así, eran tan especiales para mí, eran algo tan bueno. Dice, ¿cómo han venido a convertirse en lo peor? Porque dice el 9 dice, ujú. llegaron hasta lo más bajo en su Sí. corrupción. Como en los días de Gabaá, ahora se acordará, dice, de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Qué pasó en Gabaá? Hay una historia en el libro de Jueces, capítulo Ujú, eh, 19, una historia que bastante lamentable, bastante triste, en ujú, donde un varón de Gabaá, un levita, ¿verdad? Venía pues en busca de su concubina que había regresado a la casa de su padre. Y en el ujú, regreso eh, se les hizo de noche, dice, y ellos para no posar en una ciudad que no fuera israelita, él dijo, vamos a buscar una ciudad que sea israelita, ¿verdad? Que sean mis hermanos. Y fueron a amén. Gabaá. Y ahí donde pasa la historia más triste, una de las historias más tristes que encontramos en la Biblia, y que también culmina en casi la total aniquilación de una tribu de Israel, que es la tribu de Benjamín, puesto Sí. que ellos, amén, ellos Ujú, abusaron de esta mujer hasta dejarla muerta y el esposo de ella
pues lo que hizo fue enviar pedazos a las 12 tribus de Israel, las cuales se Amén. unieron para destruir, dice, en su totalidad a lo que era la tribu de Benjamín, en donde solamente Ujú. quedaron 500 varones, porque después de haber huido, después de haberlos perseguido tanto, reflexionaron ellos y dijeron, ¿cómo vamos a destruir una tribu de Israel? Pero así les dice, ustedes Amén. van a acabar así como esta tribu, como, eh, como Benjamín, ¿verdad? Que acabaron huyendo, acabaron sin esposas, acabaron sin hijos, acabaron, pues una historia lamentable. Así les estaba Amén. profetizando también a ellos, que iban a acabar ellos también. No iba a ser fácil para el pueblo de Israel lo que les venía a ellos, pero todo era consecuencia de haberse apartado de Dios y no de y no haberse arrepentido del pecado que ellos habían cometido. Porque hay algo que tenemos que entender. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que nuestra naturaleza humana, dice, siempre está de continuo hacia el mal. Si nosotros leemos desde el Amén. libro de Génesis, nos damos cuenta de eso. Y el mismo apóstol Pablo lo recalca, dice, yo soy cautivo, ay de mí, dice, que tratando de hacer lo bueno siempre hago lo malo. Por El lo malo. Señor nos llama a nosotros a apartarnos de todos esos deseos, de todas esas pasiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, trabajar en ello. Amén. Porque nosotros, si nosotros le damos rienda suelta a los deseos carnales, eh, a la envidia, al odio, a muchos deseos carnales, nos van a destruir. Pero Amén. es donde la palabra del Señor nos manda a nosotros, si nosotros caemos en un error, de buscar una vez más a nuestro Dios y de arrepentirnos, ¿verdad? Y no hacer como el Amén. pueblo de Israel, pues que cuando venían profetas y les hablaban de Dios y les llamaban a un arrepentimiento, lo que hacían era matarlos, lo que hacían era apedrearlos, lo que hacían era pues hacerlos ver mal, no escucharlos, todo porque no querían ver el pecado que ellos mismos estaban cometiendo. Amén. Sí, muy importante. Y la historia se pega mucho a la que usted ilustraba de Jueces capítulo 19, que como usted dice, no, una de las historias bien triste por la manera de que los hijos de Israel no actuaron de una manera muy incorrecta. Y probablemente no, eh, por eso Dios les menciona ese pecado que se había cometido. Porque si recordamos bien en los primeros capítulos del libro de Osea, más que todo Amén. en el capítulo 4 en adelante, Dios les dice, el pueblo está tan mal que aquí se hacen homicidios, no hay justicia, se hacen iniquidades, en las calles se ve la maldad, prácticamente está la ciudad, ha perdido el temor hacia Dios. Ya no hay ese amor Amén. hacia con los demás. Es lo mismo con las sociedades de hoy día. El extremo de la maldad está creciendo cada vez más. Ya ver morir personas, ver morir niños, es algo común. Se está volviendo común en nuestra sociedad, se está volviendo común en nuestros sentimientos, incluso en el corazón. Ya no sentimos aquel temor de que pues Dios está en contra de que una persona le quite la vida a otra. Entonces, muy buena lección, mi hermano Nectalí, buena aportación con ese punto de los primeros textos. Yo quisiera, para terminar la segunda parte y para ir concluyendo la escuela, dice, crié a sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Ay de ellos cuando de ellos me aparte. Le dice Amén. Dios a Israel. Pareciera que estaríamos contradiciendo, ¿no?, a lo que la Biblia enseña, que Dios pues siempre está atento a nosotros. Pero Dios les está diciendo de que de una manera no, de que ellos son los que se han apartado de Él y por ende la ciudad se ha corrompido y pues llegó a los extremos que llegó, a tal extremo que pues Dios se vio en la necesidad de mostrarle sus consecuencias. Continuamos, hermano Amén. Nectalí, con los últimos versículos para ir concluyendo. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo desde el 13, vamos a leer hasta el Al 17. Dice, 17. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado Mm, en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza.
Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz de aborte, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Ahí pues les tomé aversión. Por la Ujú. perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Amén. En esta última porción parece que quien habla, ¿verdad?, es el profeta Oseas. Amén. Y podríamos decir que es difícil lo que Oseas está deseando, ¿verdad?, para el pueblo. Eh, pero es lo que Dios ya le había dicho a Oseas que él iba a hacer con este pueblo. Amén. Amén. Vemos eh, cómo se ilustra más que todo, porque me voy a adelantar un poco, ¿no?, de la lección próxima que viene, pero en el capítulo 10 del libro de Oseas, y en el versículo 10, dice, los castigaré cuando yo lo desee. Nación se juntará contra ellos cuando sean atados en su doble, eh, perdón, en su doble crimen. Eh, Quizás según lo que Osea relata, como pues mi hermano Itali decía, hace como una alusión de que no hay una nación tan cruel hacia un enemigo como los asirios, como los asirios iban a atacar a Israel, a Amén. Samaria. O sea, lo que Osea está ilustrando la manera que no se va a ver un enemigo que atacara de una manera tan cruel como los asirios los iban a atacar a ellos. Por eso Sea les está relatando del versículo 13, por eso les está relatando de esta manera que lo que viene al pueblo no es algo deseable para ninguna nación, desde ninguna perspectiva. Ahora, ¿por qué yo hice el comentario al inicio de los primeros textos bíblicos? Porque en el versículo 15 y en la frase que dice, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Vemos cómo el texto bíblico claramente explica bajo quiénes o bajo qué comienza el contexto no del castigo de Dios, sino de las decisiones del pueblo y las consecuencias que iba a traer. Por eso dije yo que Dios castiga naciones también. Por eso el texto dice que no los amaré más. No está diciendo que es que Dios ya no los iba a amar, no, sino que Dios les está diciendo que va a castigar naciones, pero dentro de esas naciones hay gente buena que todavía lo adora a Él, hay gente buena que todavía lo exalta a Él y todavía quiere hacer su voluntad. Entonces, Amén. el versículo 17 dice, mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errante entre las naciones. Hermano Nictali. Amén. Quizás, hermano Daniel, en estos últimos versículos, muchos podrían decir, ¿verdad?, que estamos enfrente de un Dios que es cruel, un Dios que no Ujú. tiene misericordia de este pueblo, porque incluso da profecías sobre los hijos de estos varones, ¿verdad? Podría decir, Amén. no, ¿qué culpa tienen los hijos? Pero esta es la consecuencia, querido hermano, querido amigo, del pecado, porque Dios, desde que sacó el pueblo de Israel de Egipto, Él les dio leyes, les dio estatutos, decretos, e incluso en la palabra de Dios Él les dice, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente de la maldad hasta la tercera, dice, y cuarta generación de los que hacen, los que no hacen la voluntad de Dios. Y Ujú. este pueblo era, como la Biblia lo recalca, era la niña de los ojos de Dios. Era algo especial, algo importante, y los puso en el lugar más especial, más abundante que había en la tierra. A Amén. nosotros también nos ha llamado Dios y Amén. nos ha hecho sus hijos. Somos algo especial para Dios. Somos, dice, especial tesoro. Ujú. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Sí, Busquemos siempre es hacer la bien. voluntad de Dios y apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Y Ujú. también instruir nosotros pues a nuestros hijos después de nosotros, para que ellos también busquen hacer la voluntad de Dios y no vayan ellos, amén, a perder lo que es la
herencia tan especial que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano Daniel? Amén, sí. Es bien importante, ¿no? Lo que usted recalcaba, ¿no? Al final de la escuela, ver cómo ser de una manera positiva, influente para nuestros hijos y para pues las personas que nos rodean a nuestro alrededor, ver de qué manera, ¿no? Representar a Jesucristo en la tierra y que pues la humanidad entienda que aún hay esperanza, que aún hay salvación en Jesucristo Amén. y que Dios aborrece el pecado, pero Él sigue amando al pecador. El pecado es el que nos separa de Dios, no nosotros como creación, sino el pecado, porque el pecado es el que ha venido a hacer la separación entre Dios y el hombre. Esperamos que la Amén. lección Amén. de esta noche haya sido de bendición para todos y meditemos de que Dios aún nos está llamando, Dios aún nos está esperando, aún Amén. Él está dispuesto a restaurarnos, aún Él está dispuesto a volvernos a ser personas nuevas en Cristo Jesús. Hermano Neitalí, ha sido Amén. un privilegio y le doy gracias por la oportunidad que me ha concedido poder estudiar esta escuela. Quisiera hacer una oración corta, muy, muy corta. Y también mi Amén. hermano Adiel, ¿verdad? Que él es el que se encarga de pues proyectar Amén. Dios todo, bendiga a ¿no? mi hermano Adiel, sí. Ajá, y grabar todo. Entonces, no lo mencionamos a veces porque pues la emoción, ¿no? De estudiar la escuela, no se nos va, pero en esta hora pues él es el que se encarga de proyectar todo y pues esperamos que sea de bendición lo que aquí se está desarrollando. Hagamos una oración breve para culminar el estudio de esta noche. Amén. Te damos gracias, Dios, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Danos poder, Señor, para disfrutar de el libre albedrío y tomar decisiones correctas de no Amén. pecar, sino de seguir tu voluntad. Bendice Sí. a mi hermano Adiel, a mi hermano Nectalí y a los que van a escuchar esta lección. Bendícenos a todos. En el nombre de Cristo Jesús De oramos. Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones.